Ya, bueno, es la conferencia de Marcos Capistrán dentro de la sesión de cuantificación e incertidumbre. Y pues adelante, Marcos. Gracias, gracias por la oportunidad de presentar esta reunión conjunta. El día de hoy yo les quiero contar una tesis, es una tesis de maestría de José Rodrigo Rojo García, donde analizamos diseño experimental óptimo en problemas inversos lineales. Sin más, voy a empezar a narrar lo que hacemos. Estudiamos una técnica para el diseño experimental, hacemos una modificación a esa técnica y analizamos 3 casos de estudio. Las características del problema son como sigue. El problema directo es la solución de un problema de ecuadores de frontera o iniciales o ambos para una ecuación elíptica o parabólica. Usamos el paradigma bayesiano para hacer inferencia, para construir una distribución posterior. El espacio parametral es un espacio de Hilbert con dimensión infinita. El operador de covarianza, a priori, es una discretización consistente de un operador definido en espacio de dimensión infinita. La distribución posterior con la que trabajamos es una aproximación gaussiana de rango bajo de la distribución posterior y obtenemos mediciones selectas mediante un diseño óptimo. Aquí hay algunas cosas que aclarar sobre cómo definimos el conjunto de mediciones sobre la que optimizar. Voy a llegar a ello. Las contribuciones es modificar la propuesta estándar de diseño óptimo mediante un método de continuación sobre el parámetro de regularización del lazo. Reducimos la dimensión del problema en cada iteración hasta alcanzar un número objetivo de observaciones. Es decir, de antemano ponemos un presupuesto de observaciones y un conjunto de observaciones. Entonces decimos de ese conjunto con cuáles me quedo si solamente necesito un número fijo de ellas. La limitación es el costo computacional, porque es un problema combinatorio. Únicamente usamos problemas lineales y nuestro objetivo es analizar la modificación en el diseño óptimo para 3 casos que vamos a usar como casos de estudio. Entonces, en los problemas inversos, vamos a pensar que tomamos este paradigma bayesiano. Tenemos un modelo matemático definido así, por un mapeo hacia adelante, o forward mapping. La estimación es con mediciones equivale a invertir ese operador, ¿no? Que no necesariamente esto está bien definido. Entonces, queremos saber qué hacer con esto. Estamos interesados en el caso donde este problema se plantea como un problema de inferencia, con un modelo a priori propiamente definido. Entonces, la inferencia bayesiana, pensamos que X es un parámetro que tiene distribución P, y, la variable de estado tiene distribución P, depende de un parámetro. Entonces, tenemos una función de verosimilitud, también tenemos un modelo para teta antes de hacer observaciones. Entonces, con el teorema de Bayes vamos a pensar que de alguna forma está bien definida una distribución posterior. No nos vamos a preocupar de esas cosas, solamente somos usuarios de este tipo de resultados, ¿no? Estamos en ese contexto donde pensamos que está bien definido. Y ya voy a decir de un método donde la gente normalmente considera que está bien definido. Ok, entonces, ¿qué es el diseño experimental? Vamos a pensar que hay 3 mallados. Uno para la resolución numérica de la ecuación diferencial. Entonces, esta no la podemos relajar, tenemos que vivir con ella, porque necesitamos que las soluciones numéricas del problema directo hagan la mímica de las soluciones continuas de la ecuación diferencial. También hay un mallado en el espacio parametral. Nosotros podemos tomarlo igual al espacio para resolver las variables de estado,
Pero esto no es general, puede ser. Y hay un tercer mallado donde están los nodos de observación, y eso sí, no tiene por qué tener relación con los dos mallados previos. Diseño experimental, en el contexto que lo vamos a pensar, el espacio parametral y el espacio para la resolución del problema inverso son el mismo, y hay unos nodos de observación. O sea que vamos a pensar en el problema de que ya hay un conjunto de observaciones y de esas queremos seleccionar un número determinado. Ese es el problema del que estamos pensando. Entonces, podemos dar una definición como esta: diseño experimental óptimo, el problema inverso, es elegir un subconjunto de longitud P de las observaciones que minimice el error en la inferencia. Entonces necesitamos nosotros tener una noción de que ese error o la aproximación de la posterior, en el caso bayesiano, sea mínimo. Entonces, tenemos este esquema de un modelo de regresión. Hay muchas maneras de definir, muchos criterios en la literatura para definir un diseño experimental. Se definen a través de una función que depende de la matriz de covarianza. Esa es una manera estándar de definirlo. En el caso bayesiano es la matriz de covarianza posterior. Nosotros, para los casos que vamos a analizar aquí, vamos a tomar la traza como esa función. La traza aplicado a la matriz de covarianza posterior. Entonces ya estamos fijando muchas ideas. Ahora les digo cuáles son los casos de estudio que vamos a tomar. La ecuación de Poisson, y queremos tomar ejemplos simples, problemas inversos lineales, donde conocemos la función, la solución analítica para valorar cuantitativamente nuestros resultados, ¿no? Entonces tomamos este ejemplo y lo que queremos inferir, el parámetro, es el lado derecho de la ecuación de Poisson cuadrado. El segundo ejemplo que vamos a tomar es la ecuación de reacción-difusión en régimen estacionario, que tiene solución analítica, y nuevamente queremos el lado derecho de la ecuación como parámetro por inferir. En el tercer caso vamos a tomar una ecuación de calor y esta vez queremos inferir la condición inicial. Entonces, esto va a ser los tres casos de estudio a considerar para valorar cuantitativamente esta estrategia propuesta de diseño experimental, que no es otra cosa que hacer un método de continuación sobre el parámetro de regularización del lazo y ir eliminando nodos hasta que obtengamos un número objetivo de nodos. Ese es lo que vamos a hacer. Entonces, hay un trabajo de Andrew Stewart donde propone una manera de tener una distribución posterior bien definida en espacios de Hilbert bajo ciertas condiciones de regularidad en G, que son, en este caso la G es el mapeo directo, el forward mapping, ¿sí? Y en ellas depende que dada una distribución a priori bien definida, exista una distribución posterior que tenga una derivada de radon coding con respecto de esa medida a priori y que sea justamente la verosimilitud. Ese es el paradigma o el método de Stewart, ¿no? No es el único, hay que ver trabajos más generales, un trabajo de Andrés en ese sentido. Pero nosotros vamos a trabajar con este paradigma. De paso, introducimos una noción de distancia. Vamos a usar dos, de hecho vamos a usar distancia de Hellinger, vamos a utilizar también divergencia de Kullback-Leibler para valorar la distancia entre distribuciones posteriores. Entonces, en
la narrativa de Stuart, una distribución a priori es aceptable, una gaussiana, ¿sí? Si verifica estas condiciones. El operador es de tipo laplaciano, CPR, de tipo laplaciano, está definido propiamente en estos espacios H01, H2 en L2. ¿Sí? Y luego esta exponente tiene que verificar una condición que depende de la dimensión. Entonces, bajo estas condiciones es una a priori aceptable. Entonces, es una cuestión de sumabilidad sobre el espectro de ese operador, lo que nos preocupa, ¿no? Y con esto ya se vale en el sentido de Stuart, del teorema de Bayes, y podemos nosotros tener esta construcción. Sin embargo, necesitamos maneras consistentes de hacer una discretización. En ese sentido, Simpson introduce esta idea de usar una discretización tipo Galerkin de manera que nosotros podemos expresar en términos de la matriz de masa de rigidez la acción del operador laplaciano. Después, Tanbury y Nguyen hicieron un análisis de compatibilidad entre las versiones de dimensión finita e infinita para poder calcular la matriz de covariancia y de precisión. Lo más importante de esta propuesta es que no necesitamos resolver sistemas lineales para calcular la precisión, la covariancia. Entonces, esta es una manera conveniente de hacer los cálculos. Luego, regresando al paradigma de Stuart y pensando que tenemos un modelo de mapeo directo lineal, entonces esta sería una manera de escribir la distribución posterior. Sin embargo, cuando nosotros queremos analizar o cuantitativamente esta distribución posterior, entonces los métodos Monte Carlo no son prácticos. Necesitamos algún tipo de alguna estrategia para evaluar eficientemente esta posterior y hacer aproximaciones también, ¿no? Entonces, esta distribución posterior bien definida viene con las complicaciones del costo computacional. Entonces, está el trabajo de Spantini, del grupo de Joseph Marzouk, donde dan una estrategia para aproximar distribuciones gaussianas de rango bajo como la distribución posterior que nos ocupa, ¿no? La idea general es definir una noción adecuada de distancia y truncar. Es así de sencillo, ¿no? Con una noción adecuada de representación de la matriz de covarianza o de la matriz de precisión. Entonces, usando la distancia de Forstner sobre este par de matrices, ellos proponen una manera de encontrar el mejor aproximante informado por los datos, ¿no? Es como un principio de sesgo contra varianza para aproximar la distribución gaussiana. Entonces, esta es la expresión que tiene el aproximante. Lo que nosotros necesitamos determinar es cuántos sumandos de esta representación vamos a tomar para tener a la matriz K que mejor aproxima, ¿no? Y que minimiza en la noción de distancia adecuada. Puede ser en el sentido de Hellinger, de la divergencia curva-Kleiber, o la de Forstner. De hecho, esta aproximación es la mejor en las tres nociones de distancia. Entonces, en este caso, ahora podemos partir el problema que nos ocupa
como un componente que tiene que ver con la resolución de la ecuación diferencial y otro que tiene que ver con la observación, ¿sí? Ese operador B, si lo pensamos como un interpolante, ¿no? Queremos el valor de la solución fuera de los nodos parametrales y de resolución de la ecuación diferencial. Entonces heredamos la idea de cómo interpolamos soluciones cuando resolvemos numéricamente una ecuación elíptica o parabólica lineal, ¿no? O sea, con un método tipo Galerkin, según nuestra el mapeo de observación pues es un interpolante en el sentido más estándar del análisis numérico. Entonces, podemos reformular el problema de diseño óptimo con nuestro operador lineal visto con este problema de regresión, ¿no? Donde G está pesado por una matriz diagonal con la que decidimos cuáles observaciones vamos a conservar, ¿no? Entonces, esa nueva matriz de covarianza es construida con G y el diseño óptimo es reducido a un problema de optimización sobre los pesos, o los pesos que aquí estoy llamando W. Enseguida, pues notamos que este es un problema con complejidad computacional combinatoria. P es el número de observaciones que queremos conservar de las Q. Entonces, está el trabajo de Alexandrian y otros, donde proponen una versión continua de este problema de optimización, donde la J es una función de regularización, ¿verdad? Le ponen una penalización a este problema de optimización en el sentido clásico, y entonces se hereda la convexidad del problema original, ese problema que teníamos aquí, hacia la función objetiva. Entonces, este problema necesitamos una estrategia para evaluarlo eficientemente, ¿no? Para heredar las cosas de la linealidad del problema y poder hacer una búsqueda de soluciones eficiente. Entonces, la traza, como está definida en el espacio original, en la definición del problema continuo, la queremos heredar a través de la discretización consistente de Tanguy y Nguyen hacia el cálculo que tenemos que hacer. Entonces nosotros necesitamos un estimador insesgado de la traza, ¿no? Y ese lo podemos aplicar en nuestro problema, ¿sí? Para calcular este término del proceso de regularización. Y justo en términos del elemento finito, como lo hacen en Nguyen y Lui, pues podemos nosotros aproximar la matriz de covarianza posterior para el diseño óptimo. Entonces, estamos con esta reformulación del problema de diseño experimental óptimo, usando un término de penalización en el sentido de Alexandrian, y también podemos calcular el gradiente de la función objetivo y podemos hacer todos los cálculos que nosotros requerimos de manera estándar para resolver el problema de optimización. Entonces, la estrategia que vamos a seguir nosotros es marchar en un parámetro alfa de la regularización del lazo, ¿sí? Usando ese término de penalización en la norma 1. Aquí se investigaron varias estrategias para poner este término. Está incluido la tesis de introduce
alternativa a Lasso. Al final acordamos solamente ensayar esta estrategia de estándar de Lasso y hacer el método de continuación. Entonces, en cada iteración, nosotros vamos a resolver este problema descartando una serie de nodos hasta alcanzar nuestro presupuesto de evaluaciones. Sí, perdón, de observaciones. Entonces, les recuerdo que en los ejemplos que nosotros estamos tomando, pusimos condiciones tipo Dirichlet en la frontera. Entonces, la información va a quedar en el interior del cuadrado, en todos los ejemplos, ¿no? Eso es algo que ya sabemos, pero queremos ver cómo se va a comportar en la práctica. Entonces, en el caso de estudio 1, esta es la forma que tiene el problema discreto, ¿sí? Con la matriz de rigidez, un operador de cuadratura en el parámetro, ¿sí? Entonces podemos evaluar nuestra G explícitamente. Similarmente, para el segundo problema, estaba función en equilibrio. Aquí nos queda algo con esta estructura. Y finalmente, para el ejemplo 3, que tenemos que marchar en el tiempo, tenemos que hacer algo como Craig-Nicholson, aquí sobra una H, perdón, para ir marchando en el tiempo, pero nuevamente al final del día nosotros lo evaluamos con la misma estructura que nos interesa. Entonces, ya habiendo reunido todos los elementos teóricos, voy a narrar la forma que tienen los experimentos numéricos. Tomamos un mallado cuadrado unitario fijo, 50 puntos. Entonces, aquí es algo muy importante que les comentaba al principio, ¿verdad? Nosotros no hacemos el diseño sobre el espacio continuo, sino que pensamos que hay un número de observaciones y de esas vamos a elegir un número P. Este es el problema mucho más simple que nosotros estamos considerando, ¿no? Donde podemos trabajar, diseñar todas las sobre el continuo de observaciones. Entonces, en el caso de la ecuación de difusión, lo que tenemos que diseñar son algunos tiempos de observación. Entonces proponemos en segundos, 0.5, 0.75 y 1, con el mismo arreglo de observación, ¿no? También aquí estuvimos investigando un poco numéricamente cómo se comportaba ante diferentes diseños, ¿no? Dijimos que esto era la manera natural de hacerlo. La misma cantidad de observaciones por cada tiempo, ¿no? O sea, comparable con esto, tenemos 115, aquí tenemos 345, las tres observaciones. Entonces, nosotros podemos hacer un dibujo para entender qué cara tiene en las diferentes nociones de distancia. La posterior, tomando todas las observaciones en el extremo izquierdo y reduciendo, ¿no? Hasta esperamos ver que esta gráfica, cuando hacemos el diseño óptimo, pues quedará por debajo de la identidad, ¿no? Para hablar de que hay una ganancia. Entonces, es más evidente en la divergencia de Kullback-Leibler como queda por debajo de esta recta dependiente menos 1, ¿no? Por debajo de la recta. Entonces, así es como se ve. Inicialmente empezamos con alfa igual a 1, vamos marchando con alfa delta, incremento en alfa igual a 1, hasta llegar a quedar aquí con 52, o sea, empezamos con 100, aquí se ve con 52, y aquí nuestra meta era el 15. Entonces, aquí con 13 observaciones todas quedan en el interior, ¿no? Entonces, el resultado, ¿cómo se ve? ¿Cómo luce?
Entonces, queremos ver cómo se ven las soluciones, ¿no? Esta es la fuente analítica que ponemos para hacer el cálculo. Y entonces, en la medida que nosotros vamos reduciendo observaciones, vemos que en este caso, pues, luce bastante bien, cualitativa y cuantitativamente, ¿no? El problema inverso que aproximante. Y la covarianza puntual es así, cambia como se mira en el segundo renglón. Luego, para el segundo ejemplo es más evidente, ¿no? Como por lo menos en términos de la divergencia Cooper-Leiter, como hay por aquí una noción de optimalidad, ¿no? Entonces, nuevamente todas las observaciones quedan en el interior, ¿sí? Esto es debido a la condición de frontera. Hay muchas continuaciones para este trabajo, pero al menos esto es un comienzo, poner estas condiciones de frontera y ver que efectivamente la información queda en el interior como se espera y de ahí pensar cómo continuar. La fuente analítica luce de esta forma. Recuerden que no me detuve mucho, pero aquí la fuente analítica era de la forma x a la p por 1 menos x a la p, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos p igual a 10, entonces aquello tiene cambios muy rápidos, cerca de 1 medio, y eso es una dificultad en la simulación del método numérico que queremos ver qué papel juega aquí, ¿no? Vemos que es mínimo, pero sí hay un efecto, ¿no? Aquí cuantitativamente se ve que sí hay un cambio de escala, ¿no? en la solución. Finalmente, del ejemplo 3, es probablemente el más interesante. También es evidente que hay una ganancia en la optimalidad de la aproximación. Cuando tomamos el primer tiempo de observación, bueno, se empieza a ver que en la medida que marchamos en el tiempo se pierde tanta información que la optimalidad, ¿sí?, ya no es necesaria la tercera observación. Y solamente queda un número parcial de observaciones en el segundo y tercer, el primero y segundo tiempos de observación. Al seguir marchando en el parámetro de lazo, vemos que eventualmente cuando alcanzamos nuestro objetivo, pues solamente hay observaciones en el primer tiempo, ¿no? No es sorpresa porque es un proceso de difusión pura. Entonces, eventualmente solamente reduciendo el primer tipo de observación, luce la condición inicial aproximante, ¿no? Entonces, en principio bien, y bueno, esta vez ya con 49 nodos podemos ver esta cualitativa y cuantitativamente bien recopilada, ¿no? Bien, yo con esto termino, nuevamente agradeciendo la oportunidad de presentar este trabajo. Insisto, es un trabajo de maestría. Rodrigo ahora está en programa de doctorado en la Universidad de Lappeenranta en Finlandia. Y bueno, espero que él seguirá colaborando conmigo eventualmente en extender este trabajo, ¿no? Muchas gracias. Esto es todo de mi presentación. Gracias, Marcos. Voy a dejar de grabar.